Para hacer esta mesa, lo primero es coger un palito de estos como los del médico, estos de en el bazar lo puedes encontrar, y lo cortáis. Yo tengo este cacharro que me ayuda a cortar líneas rectas, pero vamos, tampoco es necesario. Y cortamos así el largo. Yo uso esta mini para calcular más o menos el largo de mesa que quiero, pero eso ya cada persona, cada uno que lo haga como quiera. Vale, pues aquí pues mido un poco la altura de las patas y uso también otro palito que encontré en el bazar, que este es cuadrado, entonces es más fácil para enganchar, pero si también los hay redondos y sirven exactamente igual. Vale, y corto pues las 4 patas. Con el mismo cúter se puede cortar sin problema. Ahí, bueno, como podéis ver no me quedaron igual, pero bueno. Las pegué con silicona caliente porque soy un ansias. Se puede hacer con cola blanca y probablemente quede mucho mejor. Pero si quieres ir rápido, se puede hacer con silicona sin problema y se engancha bien. Yo los puse primero así las 4, aunque quedan un poco torcidas, y lo hago rápido para que antes de que se enfríe del todo la silicona, las puedo poner rectas. Ahí, como podéis ver. Ahí, bueno, en fin. Listo. Y aquí, bueno, siempre tengo una mini de referencia para ver si es la altura que quiero, ¿vale? Después ya empezamos a pintar, pues un poco de pintura marrón acrílica, ¿cierto? Antes de eso, texturizar, ¿vale? Yo uso este cepillo como de metálico, no sé para qué sirve realmente, pero yo lo uso para texturizar, y un poquito con el cúter para hacer las marcas un poco más profundas. Y ahora sí, con la pintura, y le pondremos un poquito de agua para diluirla y que no quede tan intensa. Eso es, mojo el pincel en agua y así diluyo un poco la pintura y le doy un color así más marrón a la mesa. No me esfuerzo nunca mucho en pintarlo porque, bueno, al final, como lo uso para rol y todo, está medio derruido y medio hecho polvo, pues utilizo esa excusa para no hacerlo perfecto. Vale, ahora para hacer los detalles cojo una hoja, es una hoja de una libreta que era un poquito más amarilla y me gustó el color, y simplemente la corto para hacer hojas de papel como si fueran apuntes o lo que sea de este modo. Más o menos de 1,5 centímetros las hice, pero tampoco hagáis mucho caso a las medidas porque me las invento, no os voy a mentir. Simplemente corté varios. Después aquí se me ocurrió que esto lo que iba a hacer es hacer muchísimos para tenerlos ya para otras miniaturas, así me ahorro este paso si lo hago de una. Vale, simplemente aquí cortas. Este lo hice más grande y doblado porque va a ser el interior de un libro, por eso lo he hecho sin cortar para que sea más fácil de enganchar, ¿vale? Y ahora con un poco de café molido, el típico Nescafé soluble, perdón, no molido. Nada, me arrugas un poco los papeles para que no queden totalmente lisos y los sumerges en café y ya le da este toque como viejo, ¿no? como color de pergamino. Y así, pues eso. Este es un proceso que ya os digo, yo os aconsejo que si os mola el resultado, hagáis muchos, los guardéis en un botecito y así para otras miniaturas ya los tenéis hechos. Ahí la parte del interior del libro igual. Y ahí los dejo secar. Sí que es verdad que esta manualidad la hice muy rápida. En total la tardé menos de 1 hora en hacerla entera. También eso tiene errores porque no esperé lo suficiente para secar. Bueno, aquí lo que estoy haciendo son las pociones. Entonces cojo unos bits también del bazar, de madera, y un trozo de palillo. Y simplemente, bueno, aquí mi idea era ponerlos puse el cinta de carrocero para dejarlos encima y que no se enganchara la silicona, pero ya os digo yo que es absurdo, no hace falta que lo hagáis. Pero bueno, un poquito de silicona y el palillo hacia adentro, de forma que queda la poción. Primero hago esto, luego ya cortas el sobrante de lo que no te guste. Y aquí lo mismo, hice varias, luego en realidad solo uso 2, pero lo mismo. También os aconsejo que si os mola cómo queda,
que hagáis muchas de una vez y así no tenéis que hacer este proceso cada vez que queráis montar una miniatura. Vale, ahora la idea es pintarlas. La verdad yo elegí colores al azar para pintar los botes, eso cada uno pues a su gusto. Yo pinté la botella de un color liso y listo. Y luego arriba le puse un detallito, ahora lo veréis, y ya está. Ver cómo la idea de la cinta carrocero no sirve de nada. Vale, mientras secaban las botellitas seguí haciendo el libro, entonces cogí un trozo de cartón típico de caja de cereales o de galletas o de lo que sea, y corté un trozo que sería el lomo del libro. Vale, además cogí un trozo que además ya estaba doblado, con lo que me ahorró tener que doblarlo yo. Simplemente quito, tenía como un plástico recubriendo el lado de la galleta, así que lo quité y lo mojé también en el mismo café que las hojas y simplemente le di un poco de marrón para que fuera de otro color y ya está. Aquí lo mismo, puedes darle más detalle o menos según tu habilidad. Yo quería hacer esto rápido, así que lo dejé así tal cual. Vale, ahora para la mesa lo que quise hacer es darle un poco de luz, entonces utilicé la técnica de pincel seco, que para eso lo mejor son los pinceles de maquillaje para esta técnica, y simplemente pues poniendo. No soy un gran artista de esta técnica, la verdad, y menos en madera, pero bueno, para darle un poco de tono más claro a la mesa pues suficiente. Y por último un baño un poco más oscuro, pero simplemente es pintura acrílica negra con muy diluida, y es para unificar un poco los colores y que no quede tan clarito. Le da este toque como de madera envejecida. También lo puedes hacer con pintura marrón más oscura, también diluida, y también quedaría bien. De hecho creo que quedaría incluso mejor. Vale, aquí le añado un toquecito a las pociones, ¿no? En el tapón, que sea otro color diferente. Pero os digo, esto lo podéis pintar como os dé la gana. Y ahora toca pegar el libro, entonces pues nada, doblo las páginas como las había marcado y las pego con un poquito de cola blanca, ¿vale? Yo tengo esta que es secado rápido por impaciente, pero bueno, cualquier cola blanca, incluso la de colegio, vale. La diferencia es que está más diluida, entonces tarda un poco más en secarse, pero el resultado es el mismo. Simplemente cerramos, pegamos bien las hojas y listo. Ahora ya solo nos queda poner todo lo que hemos hecho encima de la mesa. Entonces esparzo un poco de cola blanca y voy poniendo las hojas. Aquí me di cuenta que las hice gigantes, así que las parto por la mitad para que tengan un mejor tamaño. Y si sois torpes como yo, pues mejor utilizar unas pinzas porque os ayudarán a colocarlo con más precisión. Aquí corto todas las hojas, aunque evidentemente no las voy a poner todas, pero lo que os digo, así ya tengo de sobras para otras veces. Y las pociones, esto sí que pegando con cola blanca y no con silicona, porque si no la silicona se va a ver enseguida y va a quedar horrible. Pues ahí colocamos los papelitos, las pociones y por último el libro de hechizos, que lo recorté un poco para quitarle las imperfecciones
botones y porque me parecía que era un pelín grande. Y listo, no lo tengo. Un poco de cola blanca y a pegar. Y ya está. Y con esto tienes una mesa de mago perfecta para tus mesas de rol. Bueno, si no eres torpe como yo. Y listo. Espero que os guste, que os sirva y que la hagáis si os va bien. Y si no, pues bueno, que os hayáis gozado este vídeo. Adiós.